Cada vez que nos encontramos en la palabra de Dios la expresión reino de los cielos, tenemos la dificultad de tener solamente en estos dos sustantivos, reino de los cielos, reino y cielo, reinos, cielos, que sabemos que Mateo quiere significar reino de Dios y que por una cuestión de reverencia se ha reemplazado aquello que se creía que era la morada de Dios, que era el cielo. Sin embargo, es una expresión que está llena de fuerza, llena de poder, y que lejos de ser una expresión concreta de algo físico, de algo delimitado, de algo estático, es una palabra que encierra una fuerza, un poder, un dinamismo arrollador. Cuando Jesús comienza su predicación, Él dice que el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ha llegado, así conforme a Marcos 1:15. Y ante esa venida del reino de los cielos, del reino de Dios, cabe aquello mismo que Jesús anuncia desde el comienzo: conversión y fe. El reino de Dios se acerca, y cuando Dios se acerca a reinar entre los hombres, sobre todo en la persona del Hijo de Dios, en la persona de Jesucristo, al hombre solamente le cabe responder a fin de poder entrar en él. El reino de los cielos viene al hombre, la salvación viene al hombre, el poder, la fuerza de Dios viene al hombre, y el hombre, como respuesta, puede entrar en este reino. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la conversión del corazón y la fe. Si uno no se acerca con fe, no va a poder permanecer adherido, permanecer dentro de este misterioso reino de Dios. Mi reino no es de este mundo, dice el Señor Jesús. Sin embargo, el reino se instauró en este mundo. El reino de Dios ha comenzado y nadie puede detenerlo. Así como podríamos decir, con una analogía pero de carácter menor, que así como en Adán comenzó la historia de pecado, de caída del mundo, del hombre, de alguna manera con Cristo se inicia el camino de regreso hacia Dios, la posibilidad de que el hombre en arrepentimiento y en fe pueda retornar a su Dios, a su Señor, a su Padre. La expresión reino de Dios no es una expresión, decíamos, estática, sino dinámica. No solamente refiere a una especie de espacio espiritual, sino que refiere a todo aquello que de Dios pueda brindarse al hombre en esta tierra, en esta vida, en este mundo, para poder cumplir su voluntad, para poder comulgar con su voluntad, para poder hacerse no solamente heredero de sus promesas, sino además para poder responder con fidelidad a sus promesas. Las promesas de Dios son aquellas bendiciones que Él está dispuesto a derramar sobre todo aquel que quiera entrar en el reino, formar parte del reino. Nosotros creemos que Jesucristo, en representación nuestra, subió al árbol de la cruz para poder constituirse, luego de su glorificación, de su resurrección gloriosa, a partir de su ascensión, en Rey y en Juez de vivos y de muertos. Ahora, ¿qué hacemos
ante el poder arrollador del reino de Dios, este reino imparable que nada ni nadie puede detener, ni siquiera el demonio, que hará lo posible para entorpecer nuestra participación, nuestra suma al reino y su crecimiento, pero ni siquiera ningún poder opuesto a Dios puede presentar una resistencia, una hostilidad que sea suficiente para frenar lo que Dios ha comenzado. Así como creó y dio origen a este universo, de la misma manera, al venir Jesucristo, el nuevo Adán, ha creado este universo espiritual, de alguna manera, que podemos llamar reino de Dios y del cual se nos invita a participar. Es imparable. Sí, puede que sea imperceptible, puede que sea pequeño e insignificante para muchos al comienzo, como el hongo microscópico que se adhiere a la cizaña y que la convierte en una planta venenosa. Puede ser pequeño e imperceptible como esta semillita de mostaza que mide 1 milímetro aproximadamente y que en la antigua Palestina en condiciones favorables podía llegar a crecer hasta 3 metros y convertirse en un arbusto en el cual las aves puedan incluso hacer sus nidos, que pueda dar sombra y bajo el cual puedan estar a salvo muchos. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, pequeñito al comienzo, pero al final será un árbol gigantesco, será un espacio cobijador de todos aquellos que quieran hacer nido en él, permanecer en él, estar debajo de él. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. La levadura, en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo, Jesús mismo, siempre es tomada en sentido negativo, por aquello de la impureza, por aquello de la contaminación. La levadura, en este caso, solamente en este caso, Jesús la utiliza en sentido positivo, es decir, tiene más fuerza de bien la levadura cuando se pone bajo el amparo de Dios, cuando se pone como instrumento de Dios al servicio del desarrollo y del crecimiento del reino de Dios en medio de los hombres, semejante a la levadura que toma una mujer, semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó. El hombre toma, siembra, la mujer toma y mezcla. Es preciso la participación humana del hombre y de la mujer. Es necesario tomar y hacer. Tomar y hacer. Acoger, recibir, agarrar, apoderarse de aquello que Dios nos da, que Dios nos brinda, que Dios ya nos ha dado. Y con eso hacer algo nuevo, poner eso que se nos fue dado al servicio de Dios, al servicio de su proyecto salvador, de su proyecto sanador, de su proyecto renovador, de su proyecto de justicia, de su proyecto de misericordia, de su proyecto de solidaridad, de su proyecto de paz. Nosotros necesitamos de Dios, pero este universo lo haremos más conforme a nuestras necesidades cuando nosotros nos sumemos a Dios y hagamos de este mundo algo más similar a aquello que la palabra nos quiere hacer vivir o convidar. El reino de los cielos
puede resultar algo insignificante al comienzo. Puede, como muchas buenas obras, como muchos buenos propósitos, como muchos buenos proyectos, como muchos instrumentos que parecen poco o nada, insignificantes, pero con la fuerza de Dios podrán convertirse en cosas cada vez más grandes, cada vez más notables, cada vez más prósperas. Que el Señor nos conceda poder ser semejantes a este hombre y a esta mujer. Que el Señor nos permita tomar lo que nos fue dado, mezclarlo, combinarlo con aquello que Jesucristo vino a traernos para que también nosotros podamos ser instrumentos del reino de Dios, que no es otra cosa sino la presencia de Dios que vino en Jesucristo y que por medio del Espíritu Santo va a quedar, va a permanecer, va a estar para siempre con nosotros.